Así es, le enviamos un abrazo al corresponsal de La Voz de América, siempre pendientes de compartir las informaciones que están pasando a nivel internacional, sobre todo en Estados Unidos en un año tan importante a nivel electoral. Veamos cómo se va a desarrollar todo esto y nosotros seguimos conectados a la información de La Voz de América. Sánchez. Bueno, hoy nos visita y la recibimos con mucho cariño a esta psicóloga colombiana que ha hecho carrera en Estados Unidos. Ella es María Alejandra Ruiz. Y es bueno destacar que tiene una amplia experiencia en psicología clínica de diferentes áreas como violencia femenina, violencia y abandono infantil y personas privadas de libertad. Me encanta esta parte de que ella trabajó en el Departamento de Justicia, donde creó métodos que permitieron la conceptualización de los nexos emocionales y el desarrollo de la confianza de niños que habían sufrido abandono, abuso y negligencia grave. Wow. Buenos días. Buenos días, muchas gracias por la invitación, feliz de estar aquí. No, nosotros felices de tenerte, sobre todo con un currículum tan amplio y María, entendiendo y hoy en día con toda la información que tenemos, de que la base de los jóvenes o de los adultos con tantos problemas siempre se remota a la infancia. Suceden demasiadas cosas en nuestra niñez que a veces no nos percatamos y vivimos con ellas a lo largo de nuestra vida hasta que nos encontramos con situaciones que realmente nos confrontan y decimos, pero aquí, ¿qué pasó? Y resulta que veníamos arrastrando esos patrones desde que estábamos niños, como por ejemplo el rechazo. Habíamos sufrido rechazo en algún momento de la vida y ahora en la adultez vemos que nos tomamos todo de manera personal y nos preguntamos, ¿pero por qué? ¿Por qué sufro tanto cuando alguien me dice no o cuando alguien no quiere pasar tiempo conmigo? Y ahí es donde te das cuenta de que hay un montón de heridas sin resolver. Hay un tema muy interesante que pienso que tenemos que tratar, lo que es el apego evitativo. ¿De qué se trata esto? Es una manera de vincularnos en donde no estamos acostumbrados a recibir el cariño. Tenemos miedo a que nos rechacen. Entonces, antes de que nos rechacen, como que decimos, a ver, no, aléjate un poquito, que a mí me da miedo como envolverme demasiado aquí, yo no quiero sufrir, y de pronto te vas a dar cuenta de que no soy suficiente, entonces te voy a ahorrar el trabajo y mejor yo te dejo. Pero eso no tiene que ver con que tú no hayas recibido ese cariño en la familia y después te creas eso. ¿Tú has notado que a veces hay personas a las que les cuesta mucho trabajo recibir abrazos? Sí. Que son como que... Yo. No me gusta que se me peguen ni me toquen, al menos que no sea... El amigo con derecho. Ay, pero Kimberly, por favor. Para que ella entienda cuando uno va a su cuerpo a darle placer, pero no soy muy de que me toquen, soy muy distante. Exactamente, de ahí proviene. Pero yo sé que eso es porque mi mamá no es así, ni mi papá es así, ni era así. Entonces lo estás corroborando. Muchas veces cuando crecemos en estos hogares en donde de pronto la familia era un poquito fría o distante, como mecanismo de defensa, nosotros tenemos esa tendencia como que, ay, no sé, me empalagas, como que si me das tanto cariño, como que, ay, no me des tanto cariño que no sé qué hacer con eso. Ok. María Alejandra, y llevando un poquito más esto quizás al plano profesional, porque al final somos profesionales y nos educamos con maestrías, pero al final sale el ser humano en el ámbito profesional. ¿Cómo podemos entender quizás que hoy en día vemos personas muy talentosas que quizás no logran o no aceptan su éxito o no saben cómo manejarlo? Y muchas veces el trabajo, las oportunidades, no es que no le llegan, sino que no saben verla porque no se aceptan como capaces para desarrollar ese trabajo. Fíjate que ahí estaríamos hablando del tema del merecimiento y también nuevamente el miedo al rechazo. Sabemos que tenemos las habilidades, pero ejecutar todo lo que lleva, todo lo que conlleva alcanzar esa meta nos llena de miedo y sale el síndrome del impostor, que es cuando tú sientes que todo lo que te ha pasado ha sido pura suerte. Pero viene del apego evitativo también, ¿pudiera venir desde ahí abajo o es algo que es una capa más superficial? Yo creo que es más relacionado con la autoestima que con el apego evitativo. Tiene que ver como con ese asunto interno del merecimiento, que tú no te sientas como merecedora de las cosas que te están pasando o tienes la duda interna de que seas suficientemente bueno para X o Y. ¿Y cómo entonces vamos a enfrentar, a superar, a asumir esa situación?
Bueno, cuando hablamos, por ejemplo, de cómo superar el apego evitativo, tienes que caer en cuenta de que necesitas escuchar cómo se relaciona tu pareja o la gente de tu entorno, porque tú pudieras estar detonando ansiedad en alguien que intenta presentar el cariño de cierta manera o quiere acercarse a ti, y tú, porque ya estás acostumbrado como a cierta distancia o a tener tu propio tiempo, te vas a sentir como invadido. Ok. Eso es algo muy importante, señores. Usted, como siempre digo, recuerden que los profesionales que tienen que ver con la conducta estudiaron para eso. Y uno tiene que irse a consultar, uno tiene que ir a buscar las herramientas y a que nos aclaren este tipo de situaciones. Hay áreas en las que tú tienes mucha experiencia, que la verdad es que nos llama mucho la atención, y pienso que es como ecléctico esto, porque te vas desde la violencia femenina hasta la violencia y abandono infantil, porque un adulto no se trata como un niño, pero también tú hablas y te preocupas por las personas privadas de libertad, en la parte emocional. Vamos a hablar sobre todo de la parte de los niños. Fíjate que cuando yo empecé a trabajar con los niños, empecé a recolectar bastante información de cómo ellos reaccionaban frente al rechazo y el abandono. De ahí en adelante se empezó a hacer bastante estudio en cuestión de los adolescentes también, y luego en la adultez. Entonces, para mí hay una conexión, una secuencia entre los niños, adolescentes y adultos en cómo se relacionan ahora en la adultez, que es finalmente en lo que yo estoy elaborando, porque los vínculos afectivos pues hacen parte de nuestro diario vivir. Cómo nos relacionamos, y nos relacionamos desde la ansiedad, desde el miedo al abandono, desde que esta persona no me va a querer suficiente, me va a abandonar, hasta el evitar también. Wow. Y en el caso, es un tema muy amplio, a mí me encanta todo lo que tiene que ver con el crecimiento personal. Y yo no soy madre, espero en un futuro serlo. ¿Cómo podemos nosotros, los que aún no somos padres, y quizás aquellos que son padres, cómo pueden ellos corregir? Y nosotros, los que tenemos deseos de tener nuestra familia, ¿cómo podemos organizar estos defectos, estas dolencias que tenemos del pasado, para entonces no impregnárselos a nuestros futuros hijos? ¿Hay una forma? ¿Se puede? De no dañarlos a ellos. Es una pregunta excelente, y yo creo que si todos nos hiciéramos esa pregunta le haríamos menos daño a nuestros hijos. Si nosotros sufrimos de rechazo en nuestra familia por nuestros propios padres, ahora la responsabilidad es hacerme consciente de que tengo esa herida, de que todavía está ahí, para no repetirla nuevamente. Tú ves que a veces escuchamos que le dicen a los niños, ay ya, ¿cómo molestas? Quítate de aquí y muévete, no me molestes tanto. Ahí le estás creando un tipo de herida a tu hijo donde le estás enseñando de que eres un inconveniente. Okay. Cuando esa persona crezca se va a sentir como un inconveniente. Wow. No, y tú sabes que yo siempre he dicho que cuando tú sanas un niño, tú tienes cuando tú sanas un niño, cuando tú atiendes a un niño, cuando tú curas a un niño, tienes un adulto bastante sano. Exactamente. Que es algo muy importante, porque siempre nos enfocamos, es bueno, porque en todas las edades existe la posibilidad de sanar, pero si nos concentramos en el inicio, tú estás hablando de un adolescente y de un adulto un poco más sano. Estos privados de libertad también, que en muchos casos son abandonados, por no decir en la mayoría de los casos. ¿Cómo tú te involucras en esa parte? Bueno, desde la regulación emocional. Para ellos es muy difícil, cuando están privados de la libertad, volver a adquirir algún tipo de propósito o continuar con la vida. Imagínate a alguien que está condenado por vida a quedar en prisión, o peor aún, pena de muerte, como es por ejemplo en la Florida y en otros estados. Entonces, desde ese punto tratamos como de enseñarles cómo regular, gestionar lo que sienten, para que no ataquen a otra gente de seguridad, para que no sean menos violentos, para que puedan lidiar con la situación sin recurrir al suicidio o a otros métodos. Wow. ¿Y No. cómo llegaste tú como persona desde el tema de los niños, la familia? ¿Cómo fue ese cambio a interesarte en las personas privadas de libertad? Fíjate que cuando empecé en todo este camino, empecé con niños que estaban al cuidado del foster care, que es como los lugares de hogar, y eran niños que llevaban ahí también por temas de comportamiento y por venir de familias muy violentas. A lo largo de mi carrera he visto el desarrollo y la historia de quienes empiezan en este tipo de hogares y cómo se van desarrollando y los problemas que van presentando.
De ahí se me presentó la oportunidad de trabajar en el Departamento de Justicia y bueno, ha sido una labor impresionante porque en Estados Unidos no tenemos muchas personas que hablen español Ajá. en este tipo de centros. Wow. Mira, tú sabes, María Alejandra, que te voy a aprovechar porque eso está muy relacionado contigo. Vimos que Paris Hilton fue al Congreso y denunció estos centros de corrección que hay en Estados Unidos con relación al maltrato que allí hay, ese tipo de cosas. Y queremos saber como tu opinión. Siempre hemos sospechado porque estos centros son del Estado. Correcto. Ajá. Y normalmente cuando una persona tiene un comportamiento un poco complicado y difícil, el padre puede no denunciar, pero sí decir que esta persona puede ser llevada a estos centros. Lastimosamente en las casas hogares ocurre mucho eso. De hecho hay niños que mueren al cuidado en las casas hogares y hubo una campaña bastante importante. Cuando yo comencé a trabajar con ellos, precisamente esa era la labor, informarle al juez si realmente se estaba haciendo el trabajo social, las visitas se estaban haciendo o no se estaban haciendo. Entonces de ahí comenzó realmente todo. Entonces sí, es una realidad muy triste, pero es verdad. Wow, interesante todos estos temas de crecimiento personal y volviendo un poco a mi pregunta anterior, ¿crees tú que si se trabajan con las herramientas adecuadas y con el profesional adecuado, las personas pueden cambiar? Totalmente. Somos seres muy flexibles y aprendemos todos los días, pero necesitamos las ganas para poder hacerlo. Entonces es indispensable que te hagas consciente primero de cuáles son las heridas que tienes, qué te hace falta mejorar, cómo te relacionas con el resto de las personas y de ahí tomar la decisión, ¿sabes qué? Yo quiero ser diferente. Eso está muy bien. Miren, quiero también compartir que María Alejandra Ruiz es fundadora y directora de Healthy Men Specialist, la única clínica de ansiedad que hay en Tampa, Florida, la cual tiene como misión realizar diagnósticos y tratamientos psicológicos a personas con trastornos como de ansiedad, TOC, autoestima, entre muchos otros, que eso es bueno para todos nuestros televidentes que están en Estados Unidos y ahí en el estado de la Florida. Te voy a visitar porque tengo un hermano que vive en Tampa. Te espero, te espero. ¿Y tú haces consultas virtuales? Sí, hacemos consultas virtuales. Ha sido todo un desafío conseguir terapeutas que hablan español, pero lo estamos logrando y estamos muy felices por ello. Tomamos seguros también. Entonces ha sido algo increíble porque podemos ayudar a más latinos. Qué bueno. Ustedes los entrenan para tener esa energía tan controlada y transmitir y bajar todo el mundo como a que sea medio zen. No, ella se sentó ahí, mi amor. No, yo estoy luchando con mi energía y la de ella porque ella quiere tranquilidad. Yo digo, no. Pero yo estoy hasta recostada. Yo me puse así. Sí. A mí yo estaba seria, pero tú estás trabajando. Pero pasa mucho eso, que los psicólogos nos transmiten tanta confianza que uno se va relajando. Es la idea. Me alegra muchísimo porque usualmente lo que te dicen es, me intimidas, pero si te sientes en calma, o sea que estamos haciendo perfecto el trabajo. Sí, lo estás haciendo muy bien y qué bueno también conocer todas las herramientas que tú has podido aprender. Y quiero felicitarte porque lejos de irte a un área en inglés para crecer, quizás para destacarte, tú tomaste la decisión de volver a tus orígenes y apoyar a una gran comunidad como es la latina, el habla hispana en Estados Unidos, en un país tan grande, para que puedan entender sus orígenes, sus raíces y que también otras personas se puedan destacar. Gracias por no olvidarte de estos orígenes y por preocuparte quizás por esta parte tan vulnerable pero tan importante para este país. Qué hermoso lo que me acabas de decir. Fueron precisamente las palabras de mi mentora cuando me dio tantas oportunidades, que era también miembro de la minoría en los Estados Unidos y me dijo, algún día tendrás que devolver el favor. Y ya se llegó la hora, así que estoy cumpliendo mi misión. Bueno, pues muchas gracias y que disfrutes en la República Dominicana. Muchísimas Siempre serás gracias. bienvenida. Muchas gracias a ustedes.